revisar un poco las bases fisiológicas de la menopausia, ¿no? Porque es un momento que toda mujer va a atravesar en algún momento de su vida, ¿cierto? Y hay que dejar algunos conceptos que son claros, ¿ok? Antes de empezar, me gustaría preguntarles, y les pido por favor que me respondan por el chat. Si me responden por el chat, se los agradecería de todo corazón. Es que me digan para ustedes qué cosa es la menopausia, ¿sí? Si me lo pueden escribir en el chat, dar un minuto para que lo escriban, por favor, qué cosa es o cuál es la definición de menopausia, ¿sí? Así que les voy a dar un minutito para que lo pongan en el chat, por favor, mientras voy conectando el cargador de mi computadora. Pónganme, por favor, qué cosa es la menopausia. Les ruego que me contesten, ¿sí? Yo sé que es difícil, que es de noche, pero pónganme, por favor, qué significa menopausia. Bien, los estoy leyendo. A ver, cese de la menstruación, final de la etapa reproductiva de la mujer, el proceso que cursa la mujer de la etapa reproductiva a la no reproductiva, etapa en la que cesa el ciclo menstrual, proceso en el que lleva a finalizar la menstruación. Vale, genial chicos, muy buenas respuestas. Y vamos a hablar de menopausia, y para entender menopausia, ¿sí? Eh, hay algunas definiciones que tener en cuenta, ¿sí? La del MINSA la voy a dejar al final. El National Institute of Health de Estados Unidos nos habla y que nos dice, la menstruación es la época en la vida de una mujer cuando los ovarios dejan de producir hormonas y se detienen los periodos menstruales. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. La FLASOG, que es la Federación Americana de Obstetricia y Ginecología, te dice, es la última menstruación. Y con eso quiero que te quedes, ¿sí? La menopausia es la última menstruación. La menopausia no es un proceso. La menopausia es una vez menstruación, la última, eso se llama menopausia. La última menstruación que tiene una mujer, a eso se le conoce como menopausia. Todo lo que pase antes y todo lo que pase después se le llama perimenopausia, porque está alrededor de la menopausia. Pero la menopausia como tal es la última menstruación. ¿Estamos? La última menstruación. Entonces, si a ustedes les dicen que la menopausia es un proceso, es mentira. La menopausia no es un proceso. La menopausia es la última menstruación de la mujer. Diego, ¿y cómo la mujer va a ser adivina para saber qué es su última menstruación? Muy buena pregunta. La menopausia se diagnostica un año después, porque recién un año después yo me voy a dar cuenta y voy a decir, ah, mira, no he menstruado en un año. Mi menopausia fue el año pasado. Por ejemplo, imaginemos que yo soy mujer y mi última regla o reglo por última vez el 29 de abril del 2020. ¿Sí? Reglé. Pasaron 2 meses y no volví a arreglar, pasaron 3 meses y no volví a arreglar. Pasó un año, es decir, el 29 de abril del 2021, yo puedo mirar hacia atrás y decir, mira, mi menstruación, mi última regla, perdón, mi menopausia fue el 29 de abril del 2020. Recién un año después. Por lo tanto, la menstruación, perdón, la menopausia es la última menstruación. Y recién reconozco la fecha un año después de esta última menstruación. Es decir, para tú poder diagnosticar menopausia, tiene que haber pasado un año sin regla, un año de amenorrea. Genial. Entonces, menopausia, última vez que menstruas. Todo lo que pasa alrededor, perimenopausia. Estamos claros con esas definiciones, ¿no? Entonces, internacionalmente se habla de 12 meses seguidos de amenorrea para poder diagnosticar la menopausia. ¿Ok? El MINSA, siempre los peruanos damos la contra, dice que no son 12 meses, son 6 meses. ¿Ok? Dice 6 meses. ¿Listo? En el Perú se da entre los 48 y 50 años, en el mundo se da aproximadamente los 50 años de edad, va a depender mucho de dónde vivas, ¿sí? Pero quiero que te quedes con eso. Menopausia, última regla que tienes. Todo lo que pasa alrededor, perimenopausia. Genial. Acuérdate que cuando tu papá y tu mamá, la abejita se juntó con el abejito y te concibieron, tú tenías un número máximo de folículos, ¿cierto? Te concibieron y tú tenías un número máximo de folículos.
Ese número máximo de folículos fue creciendo y se fue perdiendo. El 80% de folículos se perdió. ¿Cómo, Diego? ¿En mitosis, en meiosis o en degeneración misma de los folículos? ¿Ok? Entonces, el número máximo de folículos disminuye y tú naces, ¿sí? La mujer nace con aproximadamente entre 1 y 2 millones de folículos. ¿Estamos? Mientras vas madurando, mientras vas creciendo y llegas a la pubertad, en la pubertad tú vas a llegar con 300.000 folículos aproximadamente. Y se dice que por cada folículo que madura, es decir, por cada menstruación, por cada folículo que madura, madura uno y se pierden 1.000. Así que si sacas tu cuenta, podrás ver más o menos cuántas veces puede reglar una mujer. Aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente 300 veces. Lo divides entre 12 y te saca el número de años que una mujer aproximadamente es fértil. ¿Ok? Bien, importante también saber eso. Ahora, acá está el desarrollo evolutivo del huevo, ¿no? Del óvulo. No te lo voy a explicar porque eso ya te lo explicaron en tu clase de fisiología, ¿cierto? Pero es importante recordar que tenemos un folículo ovárico en desarrollo, ¿no? Que se estampó en meiosis 2, ¿cierto? Perdón, meiosis 1, se vuelve ovocito secundario, se llena de células foliculares, ¿cierto? Se llena de células foliculares y se vuelve un ovocito folicular, se estanca en meiosis 2 conforme va, perdón, un folículo maduro de Graf, ¿no? En meiosis 2. Va madurando hasta que uno de los óvulos sale, ¿cierto? Es ovulado, uno de ellos es ovulado. Los demás involucionan, se vuelven cuerpo lúteo temprano, lúteo, atrésico y cuerpo albicans, ¿no? Y los demás involucionan y empiezan a morir. Acuérdate, por cada ciclo menstrual madura uno, un folículo madura y otros 1.000 folículos se degeneran. ¿Estamos? Bien. Antes del cambio hacia la menopausia, la mujer no ha perdido todos sus óvulos, sino que tiene una reserva, ¿no? Aproximadamente a los 48 años, la mujer ya no tiene 300.000 folículos, ¿no? Porque ha arreglado gran parte de su vida. Entonces le quedarán, ¿qué? Pues unos 4.000, ponte, por decirte un número, ¿no? Pero no es que se quede sin folículos, se queda con una pequeña reserva. Esa reserva está llena de folículos primordiales. Entonces, existe un examen por el cual el ginecólogo puede contar cuántos folículos primordiales o folículos antrales le quedan a la mujer. Y a eso se le llama recuento de folículos antrales, por sus siglas en inglés AFC. Dependiendo cuánto sea el AFC, es decir, cuántos folículos te queden, puedo decirte más o menos cuánto te queda para tu menstruación, para tu menopausia, ¿cierto? Puedo decirte más o menos cuántas menstruaciones te quedan. Entonces, acuérdate de eso. AFC, ¿sí? Va a ser importante después. El AFC, el recuento de folículos antrales. ¿Bien? Ahora, recordemos un poco el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Tenemos un hipotálamo, ¿cierto? Que por algún estímulo genera GnRH y lo manda a la hipófisis, ¿verdad? La hipófisis, al recibir el GnRH, emana LH y FSH, ¿cierto? A las gónadas, en este caso, al ovario, al útero, ¿cierto? Y estos órganos femeninos van a producir estrógeno, testosterona y progesterona, ¿sí? Eso es lo que todos conocemos, ¿sí? Todos conocemos eso. Si hay un nivel elevado de estrógeno y hay un nivel elevado de progesterona, la gónada va a mandar un feedback negativo a la hipófisis, ¿cierto? Y le va a decir, oye, hipófisis, estoy lleno, deja de mandarme LH y FSH. Y a su vez la hipófisis va a mandar un impulso al hipotálamo, un feedback negativo, diciéndole, oye, hipotálamo, ya estoy lleno de LH, FSH, no me mandes más GnRH. ¿No? Así funciona a grandes rasgos este eje hipotálamo hipofisiario, ¿verdad? Entonces, las hormonas finales, el estrógeno, la testosterona y la progesterona, lo que nosotros normalmente conocemos. Sin embargo, bueno, y este es el ciclo menstrual, ¿no? Como vemos aquí, en el pico en el que se eleva el estrógeno, ¿sí? El pico en el que se eleva el estrógeno, también se está elevando la LH, ¿no? Porque la estimula. La FSH y el LH estimulan el estrógeno, ¿cierto? A salir, ¿verdad?
Entonces acá este cuadrito lo pueden revisar para saber cómo funcionan las hormonas femeninas durante el ciclo menstrual. Bien. Ahora, recordarte, ¿sí? Recordarte que el ciclo menstrual no es como muchas personas creen que empieza el día que se ovula. El ciclo menstrual comienza el primer día de la regla, el primer día de la menstruación. Ese se conoce como día cero. Y a partir de ahí se empieza a contar. Pregunta de examen, y me lo vas a poner como un slash, ¿sí? En el chat. ¿Cuánto es lo normal que dure el ciclo de una mujer? ¿Sí? Slash, ¿cuánto es lo normal que dure la menstruación de una mujer en días? ¿Cuánto es el promedio? ¿Sí? ¿Cuánto es el promedio que dure el ciclo menstrual en promedio? ¿Y cuánto es el promedio que dure una menstruación en una mujer en promedio? Te leo en el chat unos 30 segundos para responder. A ver, Lizzie dice 28 y 4. ¿Ya? ¿Quién más? Vamos, chicas, ustedes conocen su cuerpo. Más o menos, aproximadamente, una persona regular, ¿cuánto debería durar su ciclo menstrual y cuánto debería durar la menstruación? 28 a 35, y ahí me ponen un rango mejor. 28.5, 28.31, 3.8, bien. Lo que te dice la OMS es que el ciclo menstrual normal debe durar 28 más menos 5. Es decir, desde 23 hasta 33, ¿sí? 28 más menos 5. ¿Y cuánto te hablan de menstruación? Te dicen 5 más menos 2. O de 3 hasta 7. Eso es lo normal, ¿sí? Hay mujeres que son irregulares y a veces son 28, a veces son 27, a veces son 24, a veces son 31. Y a veces son 5, a veces son 4, a veces son 5 días de regla, ¿no? Pero mientras te mantengas en ese rango, bien, ¿sí? Todo bien. Si es que, ¿cómo se llama? Si es que mi ciclo menstrual dura 37 días. Cada 37 días me viene la regla. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Quiere decir que me viene cada vez menos, ¿no? Se demora más en venirme. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama oligomenorrea, ¿cierto? Oligomenorrea. Y al contrario, si me viene cada 17 días, por ejemplo, o cada 19 días, ¿cómo se llama que la regla te venga más seguido, más corto? Si oligo es muy poco, poli va a ser mucho, ¿no? Polimenorrea. Muy bien. Algunos términos que hay que tener en cuenta, sobre todo para ginecología, les va a servir, ¿sí? Bien. Ahora, la FSH llegó al útero, ¿sí? ¿Te acuerdas? Al ovario, ¿sí? Llegó al ovario y llegó y estimula a las células de la granulosa, esta FSH, estimula a las células de la granulosa, ¿sí? A desarrollar cierto tipo de hormonas o enzimas. Entre ellas la activina, entre ellas la inhibina, entre ellas la folistatina. ¿Qué van a hacer estas hormonas o estas enzimas? Van a regular la cantidad de FSH. ¿Te acuerdas que hace un ratito te dije que cuando hay mucho estrógeno, mucha progesterona, hay un feedback negativo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se da ese feedback negativo? Es debido a estas hormonas, ¿sí? Cuando la célula granulosa se activa por el FSH, además de producir estrógeno o progesterona, produce estas hormonitas que están aquí. Y la inhibina y la folistatina, perdón, van a hacer de que ya no se secrete más FSH. Es decir, van a mandar el impulso negativo hacia el hipotálamo, hacia la hipófisis, perdón. Bien. Esta inhibina, ¿sí? Esta inhibina, además de hacer eso, va a ayudar, o sea, acá te pongo, ¿no? Disminuye el nivel de FSH y va a ayudar a que solamente un óvulo madure, ¿ok? Va a ayudar a que solamente un óvulo madure. Por lo tanto, si no hubiera inhibina, tendríamos mujeres que ovulan muchas veces, o bueno, mucha cantidad de óvulos. ¿Sí? La inhibina va a ayudar a disminuir la FSH y cuando disminuye la FSH, eso ayuda a que se seleccione solamente un huevo, un solo óvulo. ¿Sí?
Y la inhibina es producida por las células de la granulosa, ¿sí? Las células de la granulosa. Recordemos que en las células de la granulosa están los folículos antrales. Ahora, mientras más edad tenga la paciente, va a tener menos folículos. ¿Sí o no? Porque se van perdiendo folículos. Es decir, que mientras menos folículos tenga, la célula de la granulosa va a tener menos actividad. Y si tiene menos actividad, producirá menos inhibina. Y si produce menos inhibina, ¿quién se dispara? La FSH. Por lo tanto, un indicador de la perimenopausia es el aumento del FSH. ¿Bien? Es el aumento del FSH. Ahora, ¿te acuerdas? Mira, fíjate, parámetros pronósticos de disminución de la fertilidad en la etapa reproductiva tardía, es decir, en mayores de 35 años, ¿no? Los que están llegando a la menopausia, ¿cierto? Parámetros pronósticos de disminución de fertilidad, es decir, los parámetros que te van a decir, oye, tu fertilidad está bajando. ¿Cuáles son? FSH elevada, lo que te decía hace un ratito, menos nivel de inhibina más FSH. FSH mayor a 10 te quiere decir que hay una pobre respuesta a la estimulación ovárica. ¿Sí? ¿Qué más? La inhibina, fíjate, menos inhibina más FSH. Disminución del nivel de inhibina de 40 a 45 picogramos. ¿Sí? Pobre respuesta a la estimulación ovárica, ¿no? ¿Qué más? El AFC, recuento de folículos antrales. Si yo hago un recuento de folículos antrales y encuentro menos de 4 folículos por campo, quiere decir que ya no hay óvulos, pues no, ya no hay folículos. Y por ende también la antimülleriana va a estar disminuida. ¿Ok? Entonces, en pacientes que están llegando a la menopausia, tienes varios signos. ¿Qué cosa se eleva? La FSH. ¿Qué cosa disminuye? La antimülleriana, la inhibina y el recuento de folículos antrales. Bien, sencillo, ¿no? Sencillo. Ahora, se estableció un cuadro, ¿sí? La FLASOG elaboró un cuadro para que tú puedas entender o para que nosotros podamos entender cuáles son los criterios, cómo son la sintomatología de una paciente que llega a la menopausia y está pre o post menopausia. Pero así se ve muy feo, ¿ya? Se ve bastante feo. Pero quiero que te des cuenta de algo, ¿sí? Mira, AMH, inhibina y folículos centrales, todas son bajas, como te decía. Todos son bajos. FSH está bajo, variable, y cuando ya empezó la menopausia, empieza a subir. Fíjate, empieza a subir. Ahorita lo vamos a ver a más detalle, ¿sí? Yo lo hice a mi manera, ¿sí? Lo adapté en un cuadrito a mi manera para poder explicarlo, ¿ok? Te dividen el cuadro en varias etapas, pero quiero que te quedes con esto. Etapas reproductiva, transición menopáusica y postmenopausia. ¿Sí? Quiero que te quedes con eso. La menopausia, ¿dónde se da, Diego? Acá. Este es el último día de regla. ¿Ok? Ese es el último día de regla. Acá le voy a poner menopausia. ¿Sí? Va. Entonces, en la reproductiva tenemos desde la perimenarquia, ¿sí? Desde antes de que la mujer empiece a arreglar, ¿no? Se da la primera menstruación y el ciclo es oligomenorreico, ¿cierto? La mujer está estabilizando sus hormonas, está estabilizando sus folículos y su ciclo menstrual, por ende, regla muy separado, ¿no? Se demora mucho en reglar. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes tenían 13, 14 años y les vino la primera menstruación, o 12 de repente, sus primeros años de regla, sus primeros años de menstruación, eran muy separados, ¿no? Yo no creo que nadie aquí haya arreglado 12 meses seguidos el primer año de menstruación, ¿no? De repente arreglaste 9, de repente arreglaste 10, pero separados, porque hay oligomenorrea, ¿bien? De repente arreglaste 8, de repente, ¿no? Hay oligomenorrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moldando a los cambios hormonales. Por eso es que una paciente, para poder ser diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico, tienen que pasar por lo menos 2 años de su primera regla,
porque a los 2 años se dice que ya se estabilizó un poco el cuerpo con las hormonas. Bien. Ok, termina la perimenarquia, ¿sí? Termina la perimenarquia. ¿Qué dice? ¿Qué tan probable que las personas con periodo regular o deficiencia hormonal tengan la menopausia a edad temprana? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Mujeres en edad fértil, ¿no? Está en la etapa reproductiva óptima. Mujeres en edad tardía, perdón, en etapa reproductiva tardía, son aquellas mujeres mayores de 35 años, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura esto? No se sabe, es variable, depende de cada mujer, ¿sí? Depende de cada mujer. Pero lo que sí es que si a tu mamá le vino la menopausia a los 50, lo más probable es que a ti también te venga a los 50, ¿sí? Si a tu mamá le vino una falla ovárica precoz antes de los 40 años, tienes que cuidarte porque probablemente a ti también te pase lo mismo, ¿ok? Eso sí se ha visto que es genético, ¿ok? Ahora, veamos este cuadro de aquí, ¿sí? La perimenopausia. Alrededor de la menopausia, ¿sí? Alrededor de la menopausia. Pero te voy a silenciar un micrófono que está... Ah, no puedo silenciar. Ana Lucía, ¿podría silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Bien, entonces, estamos en la perimenopausia, ¿sí? Recuerda que la menopausia es este día de acá. La perimenopausia tiene dos partes, la antes y la después, ¿no? La premenopausia y la posmenopausia. La premenopausia, ¿sí? Tiene dos etapas también, la etapa temprana y la etapa tardía. ¿Y qué va a pasar, Diego? ¿Qué es lo que sucede? 2 años antes o 3 años antes de la última fecha de menstruación, la paciente empieza a decirle al ginecólogo, doctor, estoy reglando, pero ya no reglo seguido, doctor. No reglo cada 35 días, cada 40 días. No, me viene y me va, doctor, no estaré embarazada. Y la señora tiene como 42, 44, 46, 48 años, ¿no? Y el doctor, no señora, de repente ya está entrando a la transición menopáusica. ¿Por qué? Porque 2 o 3 años antes de la menopausia, la paciente cursa con oligomenorrea. ¿Bien? Oligomenorrea. Es decir, que se demora 36, 38, 35 días en que le venga la menstruación. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dura eso? No se sabe, pero más o menos son 3 años. ¿Sí? Pasa ese tiempo, ¿sí? Y no tienen ningún síntoma extra, ojo, ¿ah? Pasa ese tiempo y la paciente empieza a hacer amenorreas de 60 días. Es decir, se pasa 2 meses sin reglar. ¿Sí? Se pasa 2 meses sin reglar y va donde el ginecólogo y le dice, doctor, ¿sabe qué? Voy 2 meses sin reglar, doctor. Voy 3 meses sin reglar. No me viene la regla, doctor. Ah, señora, ¿y usted siente bochornos? Sí, doctor, un poquito, pero sí siento a veces en las noches. Ah, mira, es que amenorrea de 60 días con bochornos, uno de 3 cruces, me habla de que ya estoy en la transición menopáusica tardía. Es decir, cada vez me acerco más al día de la menopausia. ¿Ok? Si tú tomas un dosaje de FSH, te va a salir mayor a 25 y lo normal es menor a 10. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿sí? Fíjate, la clínica de las pacientes perimenopáusicas empieza 2, 3 años antes de la menopausia, pero se exacerba entre 1 y 3 años previos a la menopausia. Cuando empiezan los bochornos de una cruz, empieza la amenorrea de 60 días o más, ¿sí? A esa etapa se le llama perimenopausia tardía. Tardía. Ahora, si es que la menopausia es el último día que una regla, que una mujer regla, y la perimenopausia es todo lo que sucede antes y después, ¿cómo se llamará la clínica de una paciente en perimenopausia? Los leo en el chat. ¿Cómo se llama la clínica de una paciente en perimenopausia? ¿Alguno sabe? Bien, Andrea, es climaterio, ¿no? Climaterio se le llama a la clínica de la paciente con menopausia o con perimenopausia, perdón, ¿no? Entonces se llama climaterio, ¿ok? Climaterio. Ahora, si hablamos de climaterio, el climaterio tiene toda una sintomatología, ahora lo vamos a ver, pero quiero que entiendas esto, vamos terminando con esto, ¿sí? Entonces, imagínate que ya está en la perimenopausia, ¿sí? Y a la paciente le vino la última regla, pero obviamente tú no tienes cómo saber qué es la última regla, ¿cierto? Por definición tiene que pasar un año.
¿Qué hacemos, Diego? Le tomamos controles de FSH, ¿no? Porque la FSH en el primer año postmenopausia se eleva a más de 40 y empiezan a bajar la antimileriana y la inhibina. Ahí te puse B de baja, ¿no? Baja inhibina y baja antimileriana. Y los bochornos, el primer año, se exacerban. Mira, 3 cruces. De una cruz pasó a 3 cruces. Y luego empieza a bajar en el segundo año, ¿no? Baja a 2 cruces. ¿Y qué caracteriza esto? Que ya no hay regla, pues, ¿no? Está en amenorrea. ¿Sí? Está en amenorrea. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Dosamos FSH, mayor a 40, vemos si siguen en el amenorrea la paciente, vemos cómo van los bochornos. ¿Sí? Los bochornos deberían aumentar el primer año, disminuir de cruces. 6 años después aproximadamente que terminan los bochornos. Entonces, fíjate, ¿eh? Los cambios empiezan 3 años antes y ahí duran hasta 6 años del evento de la menopausia. O sea que estamos hablando aproximadamente de 9-10 años de sintomatología. Fíjate, ¿eh? 9-10 años de sintomatología. Por lo tanto, Diego, a la paciente con menopausia o con perimenopausia, con síndrome climatérico, ¿se le debe tratar? La respuesta es depende. Se le debe dar terapia de reemplazo hormonal a las pacientes que son sintomáticas, es decir, que tienen bochornos, que les ha golpeado muy fuerte el cambio de hormonas, ¿sí? Que se sienten mal, ¿sí? Y que son menores de 60 años, porque después no hay mucho efecto, ¿sí? Y que son menores de 60 años. O pacientes que, por ejemplo, no tuvieron molestias antes de la menopausia, no tuvieron nada, pero después del día de la menopausia, los bochornos son horribles. Entonces, en esas pacientes que son menores a 10 años postmenopausia, porque acuérdate que cuánto tiempo dura más o menos el proceso, 10 años, les puedes dar tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Ok? Le puedes dar tratamiento de reemplazo hormonal hasta antes de los 70 años. ¿Sí? Ahora, Diego, ¿y a ninguna paciente mayor de 60 le puedo dar terapia hormonal? La respuesta es sí. A las pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, historia de trombosis venosa pulmonar, fibrilación auricular, etc. A las pacientes que tienen osteoporosis y a las pacientes que ves que hay atrofia vaginal, puedes tratarlas con estrógenos en cremitas o en óvulos, estrógenos tópicos, ¿sí? Pero no le das terapia de reemplazo hormonal, ¿ok? La puedes tratar con estrógenos tópicos. Ahora, ¿en qué consiste la terapia de reemplazo hormonal? Le vas a dar estrógeno en parches a la paciente, ¿sí? Y en verdad con eso bastaría y se acomodaría bastante bien. Sin embargo, si tú das mucho estrógeno, puedes fomentar el cáncer de útero, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, le damos progesterona también. Entonces, se le da estrógeno más progesterona, ¿sí? Obviamente, si tienes una paciente que está histerectomizada, es decir, que no tiene útero, no le vas a dar progesterona, pues, ¿no? Le das solamente el estrógeno. ¿Ok? Le das solamente el estrógeno. La menopausia se define como tardía si es que es antes de los 45 años y se define como tardía si es que es antes de los 50. ¿Sí? Si es que hay una menopausia antes de los 40 años, a eso se le llama falla ovárica precoz. Bien, espero que se haya entendido un poco el cuadrito, he tratado de simplificarlo un poco más. ¿Sí? Ahora, el síndrome de climatérico o síndrome de climaterio, ¿sí? Es el conjunto de signos y síntomas que anteceden y siguen o suceden a la menopausia, ¿sí? Como consecuencia de la disminución de la función ovárica. En general, en las latinoamericanas, 48 años más menos 2. ¿Bien? ¿En qué consiste? Pero primero vamos a ver los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo existen los modificables y los no modificables. ¿Qué decir con esto? Hay algunos factores de riesgo que van a aumentar, valga la redundancia, el riesgo de que tú tengas un síndrome climérico. Es decir, de que tú tengas unos bochornos muy feos, de que tengas náuseas, de que tengas vómitos. ¿Cuáles son? Primero, la vida sedentaria. ¿Sí? La vida sedentaria, el tabaquismo, la obesidad, los factores psicológicos como la ansiedad y la depresión, acá hay una D, ¿sí? Ansiedad y depresión, los anticonceptivos orales y algunas otras cosas que se han encontrado en estudios que dicen que las pacientes tienen un nivel socioeconómico mayor, tienen mayor sintomatología
es decir, ingreso económico mayor, mayor sintomatología, y dicen que las mujeres que están casadas tienen mayor sintomatología también. Es lo que han encontrado los estudios. Ahora, hay otros factores que no son modificables. Por ejemplo, la menopausia inducida, es decir, la histerectomía, por ejemplo, ¿no? La salpingotomía, el sacar los ovarios, ¿no? Eh, el tener más de 35 años, los antecedentes familiares y la raza, ¿no? Se dice que las mujeres de raza negra son más propensas a tener, perdón, de raza blanca, son más propensas a tener un síndrome climatérico más agudo, más fuerte, ¿sí? ¿Qué va a sentir la mujer? ¿Sí? La mujer va a sentir bochornos, primero que nada, ¿no? Por temas de regulación del centro de regulación térmica del cuerpo, que está cerquita nomás a la hipófisis, ¿no? Están por ahí, no sé si te acuerdas, ¿no? Entonces la hipófisis se va a agrandar porque tiene mucha FSH cargada, ¿cierto? Y va a tocar por ahí el regulador térmico y se va a formar toda una cascada que pueden revisarlo a detalle en fisiología, ¿no? Pero va a haber bochornos en la paciente. Ahora, ojo con esto. Las mujeres que tienen una menopausia más temprano tienen mayor intensidad del síndrome climatérico y está demostrado científicamente. Las mujeres que tienen la menopausia más temprano, es decir, 44, 45, 46, 47 años, tienen mayor sintomatología que las pacientes que tienen 50, 51, 52. ¿Sí? Va a haber cambios estructurales en los genitales porque disminuyen las hormonas, va a haber resequedad vaginal, pero ojo, hay resequedad vaginal y es normal y se puede tratar, pero lo que no es normal es la atrofia vaginal, ¿sí? La atrofia es patológico, ¿sí? La resequedad vaginal es normal. Inclusive hay un cambio de pH a nivel vaginal, puede haber disuria, puede haber infecciones de tracto urinario, incontinencia urinaria, y pueden haber cambios psicológicos. Y ojo con esto, ¿sí? Cambios psicológicos no es lo mismo que decir cambios de comportamiento. Se dice, y es una leyenda urbana, que las mujeres menopáusicas están más irritadas, de que son más gritonas, que se enojan más rápido. Eso no hay nada que avale científicamente eso. Lo que sí está avalado es que tienen cambios psicológicos de ansiedad, ¿no? Que se sienten más viejas, que se sienten más tristes. Eso sí, y son cambios psicológicos. Pero los cambios de comportamiento no son inducidos por la menopausia, ¿sí? Eso es de cada quien, ¿listo? Entonces, si en tu examen, como el que te he dado yo, dice, ¿cuál de los siguientes no es un síntoma de la menopausia o del síndrome climatérico? Y ves por ahí que sale comportamiento, marca esta, porque el comportamiento no es parte de la sintomatología del síndrome climatérico. Bien, hay algunos pacientes que por la resequedad vaginal pueden tener dispareunia, ¿no? Dolor en las relaciones sexuales. Y las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas tienen una disminución de la calidad del sueño, ¿sí? Duermen menos tiempo y su fase REM es menor que la de una persona que no tiene menopausia. Ahora, estamos de acuerdo con que una persona, eh, voy a regresar acá ya. Estamos de acuerdo con que una persona, ¿sí? Y te voy a hacer una pregunta, me gustaría que me respondas. Recuerda que este es el día de la menopausia, ¿no? Una pregunta. En la etapa -2, ¿la paciente puede quedar embarazada? ¿Sí o no? En la etapa -2, ¿la paciente puede quedar embarazada? ¿Sí o no? Bien. Todos han puesto que en teoría sí. Bien, excelente. Pregunta de nuevo. En la etapa -1, ¿las pacientes pueden quedar embarazadas? ¿Sí o no? Los leo, chicos. No, 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 sí. Ok. Y en la etapa +1, ¿la paciente puede quedar embarazada? ¿Sí o no? A ver, los leo. No, 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 no. Ya, genial. Antes de la menopausia, antes de la última regla, todas pueden quedar embarazadas. Sí se puede. Después, no se puede. ¿No? Entonces, si antes, mira, a partir de los 40 años,
disminuye el 50% de probabilidades de embarazo. Es decir, una mujer fértil, cuando cumple 40, tiene la mitad de posibilidades de embarazarse. ¿Estamos? Sin embargo, todavía produce óvulos, todavía ovula, todavía tiene menstruación, pero tiene menos chances de embarazarse. ¿Estamos? El 80% de mujeres mayores de 40 años aún pueden quedar embarazadas. Y fíjate esa estadística, de 40 a 44 años, hemos quedado que más o menos la menopausia es en los 50, ¿no? De 40 a 44 años tienes un 10% de probabilidad de estar embarazada, anualmente. Y menores de 49 tienen un 2 a 3% de embarazarse. Es muy pequeño el riesgo, pero está, ¿sí? Hay probabilidades de que se embaracen. Por lo tanto, las mujeres en perimenopausia buscan un método anticonceptivo, ¿cierto? Porque no quieren quedar embarazadas, ¿ok? Entonces, la cuestión es, ¿qué método anticonceptivo le das si es que su cuerpo es un cóctel de hormonas, ¿cierto? Ok, eso vamos a ver ahorita. Es súper rápido, súper corto y súper fácil, ¿sí? Fíjate, esto de aquí, 1, 2, 3, 4, son las categorías que da la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Si es 1, quiere decir que no hay restricciones, que se puede usar libremente. Si es 2, quiere decir de que hay desventajas, pero las ventajas son mejores. Si es un tipo 3, quiere decir de que las desventajas son más grandes que las ventajas, así que no lo aconsejan. Y número 4 es un no de todas maneras. ¿Estamos? Ahora vamos para acá. Múltiples factores de riesgos de enfermedades cardiovasculares. Pacientes con perimenopausia que tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Qué uso, Diego? Anticonceptivos combinados. Mira, 3 y 4. Eso es que las desventajas son más grandes. Entonces, mejor no anticonceptivos combinados. Fíjate, implantes, categoría 2, podría ser, ¿no? DIUs de levonorgestrel, podría ser también, ¿no? Pero el mejor anticonceptivo para un paciente cardiovascular o una paciente cardiovascular, la DIU de cobre. ¿Sí? La DIU de cobre es el mejor anticonceptivo para una mujer con enfermedades cardiovasculares. Bien, ahora fíjate, múltiples factores de riesgo para enfermedad arterial cardiovascular, es decir, arteriosclerosis, todas esas cosas. Todos parecen inseguros. Fíjate, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno. Fíjate, los métodos naturales, es decir, el método del ritmo, el calendario, la temperatura, el moco cervical y todo eso, son más útiles en pacientes mayores de 40 años que en una jovencita, ¿no? En una mujer de 20 años es muy difícil tener un método del ritmo correcto. Deben haber muy pocos casos en el mundo que lo sigan bien y les vaya bien, ¿ok? Entonces, ¿el método natural mejora a partir de los 40? Sí, pero también es medio, ¿no? Porque encima una mujer perimenopáusica no se sabe si arregla cada 30, cada 28, cada 35, cada 21, entonces está complicado. Los métodos de barrera tienen una menor eficacia que los métodos hormonales y que el DIU. La ventaja es que te protegen contra las ETS, ¿no? Pero tienen un menor porcentaje de eficacia que los métodos hormonales o el DIU. Ahora tú dirás, Diego, pero si el porcentaje de que se embarace es 2-3%, y encima con el preservativo, su efectividad, su seguridad es del 94%, creo. Diego, ya tendría que ser muy piña para que se embarace, ¿no? Tendría que tener muy mala suerte. Pues puede haber gente que tenga mala suerte. Por eso estamos buscando lo mejor. Los hormonales combinados no están contraindicados completamente. Sin embargo, fíjate, tiene 3 veces más riesgo de trombosis venal pulmonar, perdón, de trombosis venosa profunda, tiene más riesgo de ser infarto al miocardio y son dosis dependiente. Me va a demorar tiempo saber cuál es la dosis para esa mujer, porque demora en ajustarse. Entonces, no están completamente contraindicados, tienen una evidencia de 3, pero fíjate, tiene riesgo de trombosis venosa profunda, tiene riesgo de infarto agudo al miocardio, son dependientes de dosis. Entonces, ¿no? Métodos hormonales solamente con progesterona. No hay riesgo de trombosis venosa profunda, no hay efectos nocivos, ¿no?
tienen una eficacia similar a los de los anticonceptivos orales, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso? Que tienen sangrado. La progesterona da sangrado. Ese es el efecto adverso. Entonces le vas a decir a la paciente, le voy a dar esto para que se cuide, pero va a tener spotting, ¿no? Va a tener manchas en su calzón, señora. Tampoco me gusta mucho, doctor. Entonces vienen los DIU. Y los DIU son muy eficaces, no tienen efectos adversos a largo plazo, son reversibles porque se pueden sacar en cualquier momento. Ahora, hay dos tipos de DIU, ¿no? De dispositivo intrauterino, el de cobre y el de levonorgestrel. El de cobre se asocia a más hemorragia, ¿sí? Pero no causa irregularidad menstrual. El de levonorgestrel se asocia a irregularidad menstrual, pero no causa sangrado, no causa hemorragias. Entonces, en general, lo mejor, si hablamos de efectividad para no quedar embarazada, es el DIU. ¿Sí? Si hablamos de un balance entre no quedar embarazada y no tener efectos adversos, es los métodos de barrera, alias el condón, ¿cierto? ¿Eso de qué va a depender, Diego? De la paciente. De qué quiera la paciente, de qué prefiera la paciente. Con los preservativos tiene hasta, pucha, yo te diría, mira, si es 2-3% de embarazarse y estás bloqueando el 94% con el preservativo, tiene que tener muy mala suerte para embarazarse, ¿no? Tiene que tener muy mala suerte. O no saber usarlo o algo así, ¿no? Si te quieres durar el 100%, DIU, pero tiene efectos adversos, ¿no? Entonces hay que ver ahí con la paciente qué es lo que quiere, ¿sí? Pero importante manejar estos conceptos de métodos anticonceptivos. Entonces, en general, aquí está, mira, alta eficacia, DIU, anticonceptivos orales, ¿no? Y progesterona. Alta eficacia. La barrera tiene una cruz. Trata los síntomas, los anticonceptivos orales. Previene la osteoporosis, los anticonceptivos orales. Si tiene alguna enfermedad ginecológica, la trata, anticonceptivos orales y DIU. ¿Cuál es el problema de los anticonceptivos orales? Que tiene muchos efectos secundarios. Muchos efectos secundarios. No lo tacho de por sí, pero es lo más común. ¿Qué es lo mejor en términos de eficacia? El DIU, ¿no? El DIU. Los demás son negativos, negativos, negativos. Para que puedas verlo. Lo puedas revisar también si deseas. Hay algunos pacientes que optan por la cirugía y dicen, no, doctor, de una vez sáqueme todo. Y se van a histerectomizar. Bien, chicos, este es un repaso rápido de menopausia. Espero que les haya servido, espero que se haya entendido, ¿sí? Si hay alguna duda, por favor, me la pueden hacer llegar por los comentarios. Voy a tratar de responderla si es que está dentro de mi conocimiento, ¿sí? Muchísimas gracias por asistir. Si hay alguna pregunta, la tomo en este momento. Gracias, Diego. Sí, todo muy entendible. Chicos, si tienen alguna duda o algo, pueden hacerla con toda la confianza del mundo. Me parece que sí, justo aquí hay una pregunta. Sí, ¿qué tan probable es que las personas con periodo irregular o deficiencia hormonal tengan la menopausia a temprana edad? Bien, buena pregunta. A ver, recordemos que en la menopausia estamos hablando de disminución de inhibina, de disminución de FSH, pero sobre todo disminución de folículos, ¿cierto? Si yo no tengo folículos de reserva, eso es lo que me va a llevar a no reglar, ¿cierto? Entonces, ¿hay componente hormonal? Sí. ¿Ok? Sí hay componente hormonal, pero lo que manda más son los folículos. ¿Estamos? Entonces, en la segunda parte de la pregunta, deficiencia hormonal, menopausia temprana, no necesariamente, a menos que tenga una deficiencia hormonal que no genere FSH. Si es que no genere ese FSH, ahí sí vamos a tener un problema de falla ovárica precoz. ¿Sí? De falla ovárica precoz. Ahora, lo de periodo irregular, ¿sí? No te aumenta las posibilidades de menopausia. ¿Sí? Eso no está correcto. De hecho, lo he visto en un paper, inclusive. Voy a buscarlo para poder mandárselos para que lo tengan. Sí, pero el periodo irregular no aumenta las posibilidades de la menopausia antes. Lo que sí te va a determinar la menopausia antes es el factor genético. ¿Sí? Si tu mamá, si tu abuela, si tus hermanos o hermanas, perdón, han tenido menopausia entre los 48 y los 50,
probablemente tú también, ¿sí? Probablemente tú también. Pero si, por ejemplo, una falla ovárica precoz antes de los 40, probablemente tú también, ¿sí? Probablemente tú también. Entonces, en el caso de la anovulación, podría ser factor de una menopausia temprana, podría ser un signo de menopausia temprana. Y más que de menopausia temprana, yo te diría de falla ovárica precoz. Recordemos que para hablar de menopausia temprana, estamos hablando de antes de los 45 años, ¿no? Entonces, yo me imagino que tú me preguntas, por ejemplo, una, una mujer de 43 años que no regla, ¿no? No regla, digamos, 2 meses, ¿no? Entonces, lo primero que piensa, estoy embarazada, ¿no? Pero cuando le hacen los estudios, se dan cuenta que sus folículos no tiene mucho, se dan cuenta que sus niveles de FSH están en el cielo y la diagnostican con perimenopausia. Entonces, la anovulación me estaría hablando de que es signo ya no me quedan folículos. Por eso es que no ovulo todos los meses, ¿cierto? No tengo reserva, entonces ovulo de vez en cuando nomás. Entonces, la anovulación me estaría dando la luz roja, decirme, estás llegando a la menopausia, ¿no? Pero si este signo se da antes de los 40 años, no se llama menopausia temprana, se llama falla ovárica precoz, y ahí sí hay que ver factores hormonales, inclusive cáncer, ¿sí? Porque no es normal que una mujer deje de que su ovario deje de producir óvulos antes de los 40 años. No está dentro de las cifras normales. Entonces hay que ver cuál es la causa. Ahí sí podrían ser factores hormonales, de repente un tumor en la pituitaria, un tumor en el hipotálamo. Hay que ver ahí qué cosa hay. Espero haber respondido tu duda. No sé tu nombre, sale Gómez Hernández nomás. Me surgió la duda, pues yo a mis 20 años tengo problemas hormonales, por lo que no ovulo bien y tengo SOP. Claro, el SOP, síndrome ovario poliquístico, los quistes no te van a dejar ovular normalmente, ¿no? Y eso debe ser tratado con anticonceptivos orales. Lo que van a hacer los anticonceptivos orales, como tú bien dices ahí, es que las hormonas se regulen, ¿cierto? Y al regularse puedas ovular normalmente, ¿no? Pero el hecho de tener, digamos, problemas hormonales o el SOP no te lleva a tener más riesgo de tener una menopausia más temprano. No es un factor concomitante de la menopausia más temprana. Bien, chicos, espero que les haya servido. Muchísimas gracias a la sociedad por invitarme. Presto para resolver sus dudas siempre. ¿Es posible que una paciente de 68 años pueda tener síndrome climatérico después de años de haber tenido una histerectomía sin oforectomía? 68 años. Vamos a ver cuándo tuvo la histerectomía, ¿no? Por ejemplo, acá te sé, voy a regresar. Aquí, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que una paciente común y corriente tiene su menopausia a los 30 años, ¿cierto? A los 50 años estamos hablando que en un promedio de 6 a 8 años va a llegar hasta el final de la posmenopausia. Entonces estamos hablando de más o menos 58 años. Hasta los 58 años debería durar el síndrome climatérico en una paciente común y corriente de 50 años, ¿no? En una paciente común y corriente de 50 años. Llegar a 68 años y tener síndrome climatérico no es normal, porque quiere decir que tienes que haber tenido la menopausia en los 60, y eso no está dentro del rango normal, ¿sí? Hay que ver si es que hay problemas hormonales ahí, ¿sí? Porque sobre todo si te histerectomizan, ¿sí? Si te sacan el útero, me imagino que fue antes, ¿no? Digamos a los 45, 50 años. Y cuando te sacan el útero, ya estás en una menopausia inducida, ¿no? Eso es una menopausia inducida. Entonces ahí hay que recibir tratamiento hormonal, ¿verdad? Porque ya no estás menstruando. Entonces es raro que a los 68 exista todavía un síndrome climatórico. Habría que ver bien a esa paciente. ¿Qué problema tendría la persona que menstrua solo 1 a 3 días? A ver, vamos a hacer, no sé la respuesta exacta, pero vamos a razonar juntos. Vamos a ver. Tenemos, y perdón que me demore un poquito más en esto, chicos, pero es importante resolver o tratar de resolver las dudas. Yo tampoco lo sé todo, pero tenemos un útero, ¿cierto? Acá tenemos una trompa, acá tenemos la otra trompa, ¿sí? Un ovario, el otro ovario. ¿Bien? La persona ovula en el día 14, ¿sí? Y más o menos en el día 28, este epitelio se descascara. ¿Estamos? Y eso es la traducción de la regla. Una persona regla
porque se desprende el epitelio que reviste el útero. ¿Estamos? Normalmente tiene que durar 5 más menos 2 días. Si dura menos tiempo, ¿sí? Si dura menos tiempo, quiere decir, pero hay que ver también qué tanto flujo está evacuando en los primeros 3 días, ¿no? Si evacúa un flujo intenso, puede ser de que ya haya desaparecido todo el tejido, ¿cierto? Evacúa un montón de sangre en los primeros días y ya al cuarto día ya no hay nada, entonces ya no regla, ¿no? Podría pasar. Pero si evacúa un flujo normal, ¿no? Un flujo relativamente normal, habría que ver por qué no está demorando más de 3 días esa regla. De repente ese epitelio no crece lo suficiente, no hay nivel de hormona suficiente. De repente ese útero es muy pequeño, ¿no? De repente ese útero es muy pequeño, por lo tanto no tiene tanto epitelio que gastar, ¿no? De repente no está evacuando todo de manera correcta porque está bloqueado el cervix. También hay patologías que bloquean el cervix, por ejemplo, un himen imperforado, ¿no? Esto en la clase de síndromes de amenorrea, ¿no? Pero habría que ver cuál es la razón por la cual esta persona no está evacuando los días completos, ¿no? Y eso lo tiene que ver el especialista de todas maneras. Ahí sí no me quiero meter porque no quiero decir ninguna pachotada, ¿no? Pero puede ser de que inclusive podría ser una variante anatómica normal, ¿no? Puede ser una persona, una en 1 millón, de que le tocó arreglar 2 días, pues, ¿no? Pero probablemente hay un desorden hormonal, sí, probablemente hay un desorden hormonal, un síndrome de ovario poliquístico también de repente, ¿no? Podría ser, no sabría decirte con exactitud, Lady. Bien, chicos, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, les agradezco mucho por estar conectados y gracias a la sociedad también por invitarme. Cuando quieran estoy disponible. Listo, Diego, muchas gracias. Gracias a ti. Chicos, ahora les estoy enviando el link del post-test para que puedan resolverlo. Si tienen algún problema o algo, lo escriben. Ya cuando terminen de resolver el post-test, se retiran, no hay problema de la sala. Muchas gracias a todos por participar.